Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 195 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Elecciones municipales. Papá, rompieron los nortes, cambió el clima y viene la temporada electoral. Y tembló ayer. Ah, Ujú. tembló ayer, sí, 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 qué nos sí. falta? Y ganó Saprissa. Bueno, eso no es tan diferente ya. Pero, Mira, sí, sí. Ujú. Sí, ¿qué pasó? adelante. Adelante, adelante. No, lo que iba a decir era que tenemos una nueva temporada de elecciones municipales y que eso representa una oportunidad valiosa para que como ciudadanía tomemos decisiones y pensemos en qué es lo que más nos conviene como colectividad, lo cual es un desafío muy llamativo del sistema democrático porque es una decisión colectiva que se Ujú. toma sumando todas las decisiones individuales de quienes deciden ir a votar y por supuesto quien no decide ir a votar también está decidiendo, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Sí, las elecciones municipales en Costa Rica siempre fueron, hace creo que 24 o 20 años, no recuerdo, empezaron a ser separadas de las elecciones nacionales. Antes las elecciones nacionales eran elecciones de presidente y de diputados y de municipios, ¿verdad? Uno recibía 3 papeletas y no había alcalde, no se nombraba alcalde. Hace 20, 24 años empezamos a nombrar alcalde y empezamos a hacer las elecciones en un momento diferente. Entonces, creo que antes pasaban desapercibidas las elecciones municipales porque lo que a uno le interesaba eran las elecciones presidencial, las nacionales, ¿verdad? Para presidente y para diputados. Ahora, me parece que es muy sano que la elección sea separada, posiblemente sea más caro, pero ha conducido eso, el hecho de que sea separada, a que haya un abstencionismo enorme. Y el abstencionismo siempre ha sido una buena medida de la salud de la democracia, ¿verdad? Y ese abstencionismo tan alto en las elecciones municipales nos dice cosas sobre, sobre la valoración que hacemos de la democracia, sobre la valoración que hacemos de los gobiernos locales eh, y tal vez también algo más general, ¿verdad? Algo más general que va más allá de la valoración del gobierno local y de la democracia, sino que creo que tiene algo que ver sobre la noción que tengamos nosotros de nuestra posibilidad de influir, ¿verdad? Y cuando cada vez somos más ciudadanos del mundo, ¿verdad? Uno siente que el poder se disminuyó. Cuando, cuando tenías una finca y tenías unos trabajadores y tenías un sistema productivo, sentías que tenías mucho poder. Ahora quedamos como a mucha distancia del poder, especialmente cuando es el poder de empresas novedosas, cuando ves el poder de Google, cuando ves el poder de otras redes sociales, sientes que tu poder individual es limitado. Eh, Cuando eras el mandamás de la finca, sentías que tenías un gran poder, ¿verdad? Al final, cuando la cosecha salía, eh, era bastante tu cosecha. Hoy en día, pues cuando vemos cómo Google va aumentando la cantidad y calidad de los servicios, tú no sientes que sea nadie el que está
haciendo ese trabajo de aumento del servicio de Google. En la finca sí sentías que si trabajabas más, producías más. Los resultados de los asuntos nacionales se nos han hecho como más distantes, ¿verdad? Ve el cambio climático. El cambio climático genera una sensación de impotencia, porque aunque uno contribuya, yo contribuyo, contamino lo menos que puedo y reciclo lo que puedo y tal, contribuyo. Pero cuando ves el valor de esta contribución frente a las causas de la crisis ambiental, pues sientes que tu contribución es extremadamente pequeña. Y podría ser, y esto hace un paralelismo con las elecciones y con las elecciones municipales. Podría ser que nuestra contribución al cambio a la crisis climática fuera mínima, muy pequeña, como nuestra contribución, un voto ante 2 millones de votos, es muy pequeño. Pero aquí hay una cuestión ética importante, y es que independientemente de cuánto puedas contribuir, hacer la contribución del tamaño que sea, es un asunto ético importante, entre otras cosas, porque la violación de esa regla ética, pues contribuiría al desbarajuste del sistema, ¿verdad? Si todos dijéramos, no, un voto entre 2 millones no es nada, si todos decimos eso, estamos falseando una regla, no una regla de juego, sino que estaríamos falseando la vitalidad del sistema democrático. Muy bien, eso es una reflexión muy valiosa. Yo creo que varias cosas me vienen a la mente. La primera, relacionado con esto último que decías, eh, somos una democracia centenaria, ¿verdad? Bueno, por más de 100 años hemos estado en un régimen democrático con una excepción a inicios de siglo, donde por un par de años ahí hubo un modelo de gobierno que no era tan democrático, ¿verdad? La famosa dictadura de los Tinoco, que por dicha duró un par de añitos. Y digo por dicha porque mi sesgo democrático, mi sesgo a favor de la democracia, no es un sesgo absoluto. Yo no pienso que esa necesariamente sea ni la única ni la mejor manera de, eh, de gobernarnos. Lo que sí estoy diciendo es que esta manera de gobernarnos ha sido tan perdurable en el caso de Costa Rica, que esa es una excepción a nivel global, ¿verdad? Son pocos países que han tenido un régimen democrático por tantos años como nosotros, que eso ha tenido una influencia muy marcada en nuestra cultura. Y somos una cultura democrática. Nosotros no somos una cultura de, de personas diciendo, voten a ese gobierno, vamos a ir a manifestarnos para votar los portones de la casa presidencial y que el presidente se retire y se monte en un avión y se vaya al exilio y que venga otro. Eso no somos nosotros. Me parece que nunca hemos sido nosotros en 200 y pocos años de historia republicana, pero definitivamente eso no somos nosotros. Además de que eso no es lo que somos culturalmente hablando, eh, tuvimos la sapiencia de eliminar el ejército militar, con lo cual nos quitamos de encima un mecanismo que se usa muchísimo para desmontar gobiernos electos democráticamente. Y aquí no tenemos ejército, entonces no tenemos un mecanismo para intervenir en el sistema de gobierno. Otro mecanismo que no sea el mecanismo político electoral, que sigue ciertas reglas y que sigue ciertos parámetros y principios.
Lo otro es que me parece que a lo largo de toda la historia democrática de Costa Rica, que podemos alegar que son 100 años o 150 años o 200 años, no importa la longitud, es suficientemente longeva nuestra democracia. Casi todo otro aspecto relacionado con el quehacer humano ha avanzado de manera exponencial. La expectativa de vida de una persona costarricense seguramente se ha duplicado en el tiempo que ha durado nuestro régimen democrático. Eh, el medio ambiente se ha preservado, si lo vemos a nivel global, se ha deteriorado y obviamente no podemos tener un medio ambiente eh, limpio y sano en Costa Rica si el resto del mundo tiene unos efectos de contaminación que nos perjudican a nosotros también, ¿verdad? Pero eso también ha cambiado la economía. Seguramente la Ujú, economía en sí, Costa Rica ha crecido unas 20 veces en los últimos 100 años, o quizás más. Eh, ujú, eh, el desarrollo de talento en este país ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Después de la revolución del 48, como decíamos un día de estos, la verdadera revolución fue permitirle a los hijos de los agricultores de aquella época pensar en que podían llegar a ser algo más que agricultores. Y, y eso responde a decisiones, mecanismos, iniciativas de política pública y de legislación que se han desarrollado para crear un Estado de Derecho robusto y que genere dos resultados particulares. Uno, el sistema tiene implícita la renovación y restauración del Estado de Derecho dentro de su propio engranaje. Y otra, la agregación de valor a la nación costarricense, a la ciudadanía, a las personas, ¿verdad? Este es un país donde, pues, con las disparidades del caso, eh, se, sigue, se sigue midiendo una calidad de vida mucho mejor en promedio a la que había hace 30 y 60 años, por supuesto, ¿verdad? Entonces eso siento que es importante de tomar en cuenta. Pero el sistema político se ha quedado rezagado y se ha quedado rezagado porque yo creo que en el andamiaje de la estructura que se pensó para gobernarnos como nación, no se pensó en la posibilidad de que hubiera iniciativas, grupos, personas con malas intenciones, ¿verdad? Malas intenciones quiere decir con la intención de degradar el Estado. Otro tema que me parece importante mencionar es el de la división territorial en cantones. Nuestro sistema de gobernanza municipal, como muy bien dijiste, responde a una ley que es de 1998. Quiere decir que tiene apenas 25 años de haberse establecido el régimen municipal como lo conocemos hoy ujú, en día. Y eso en la historia de un estado tan antiguo como el costarricense, pues es un tiempo relativamente breve. En un estado de derecho como el nuestro, algunas leyes toman décadas para mostrar su vigor y su eficacia, ujú, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos. Pensemos para mencionar uno en la ley 7600, que es la de sí, adaptación ujú, física para personas con alguna discapacidad. Esa es una ley de 1994 y pues hoy en día a nadie le sorprende que al presentar planos constructivos para una construcción, sobre todo con fines comerciales, tenga que ujú, cumplir con esa ley. Eso es ujú, así funciona el Estado de Derecho. Ese es ujú, un ujú, logro del Estado de Derecho de algunas personas que ni sabemos quiénes son, ujú, que tuvieron la idea de introducir reglas para incluir de manera justa a las personas con alguna discapacidad. Y eso por mencionar un ejemplo, pero hay muchos. Lo que quiero decir es que la adaptación de las leyes en un Estado de Derecho suelen tomar tiempo. Diferente es cómo funciona el sistema político en China. Hay un partido de gobierno, que es el Partido Comunista, que ha gobernado China desde 1949. En el Congreso ellos tienen
no sé, 96% de los escaños, ¿verdad? De las curules, de los diputados. Entonces, cuando surge una iniciativa de ley, que suele surgir del Poder Ejecutivo o del partido mismo, llevan la iniciativa de ley al Congreso. El Congreso tiene 30 días para agregarle cosas al proyecto. No pueden criticarlo ni pueden ponerle mociones para obstaculizarlo. Tienen que agregarle algún valor al proyecto. Y después de 30 días se adopta como legislación. No hay votación. Y se adopta como legislación y a partir de ahí el Partido Comunista, a través de sus 70 millones de miembros distribuidos en todo el país, en empresas privadas, en instituciones públicas, en diferentes lugares de todo el territorio chino, adoptan esa nueva ley. Y es eficaz de la noche a la mañana. Es algo maravilloso desde el punto de vista de ingeniería de políticas, ¿verdad? Es impresionante. La pregunta es si querríamos vivir en un régimen donde la iniciativa de ley le corresponde solo al Poder Ejecutivo, donde el Congreso no puede oponerse o sugerir algo diferente o nuevo, simplemente puede agregarle cosas, ¿verdad? Yo no estoy seguro que nuestra cultura se adaptaría muy fácilmente a ese sistema y a ese régimen. Y quiero destacar el ejemplo de cómo son los cantones en Suiza. Suiza está dividido en 26 cantones y cada uno de ellos tiene un municipio, igual que lo tenemos nosotros, con la particularidad de que lo que es más importante en la política suiza son las elecciones cantonales, que no es solo la elección cada 4 años para elegir al alcalde y a los síndicos y a los regidores, es la elección que hay cada 3 meses en un referendo para definir uno o varios temas que la municipalidad misma le consulta a sus ciudadanos. Entonces, los ciudadanos dicen, hay un referendo que dice, quiere que se amplíe el puente sobre el río María Aguilar. Todos los ciudadanos de ese cantón saben cuál es el puente sobre el río María Aguilar. Es problemático para todos los habitantes, para algunos sí, para algunos no. Bueno, ahí votemos. Entonces, cada 3 meses hay un referendo y van a votar sobre la ampliación del puente sobre el río María Aguilar. Si se votó favorablemente, la municipalidad ejecuta y se amplía. Si se rechazó, superado el problema, seguimos adelante con lo que sea que haya que hacer después, ¿verdad? Entonces, cada 3 meses hay referenda cantonales, cada año hay referenda confederales y cada 4 años hay elecciones municipales y confederales, todas ahí intercaladas. ¿Implica costos un sistema democrático como ese? Por supuesto, y es lo que estaba señalando. Hay más costo haciendo una elección de alcaldes intercalada 2 años antes y después de las elecciones presidenciales. Claro que es más costoso, pero aumenta la transparencia, aumenta la participación. A mí, honestamente, de lo que más me gusta de las elecciones municipales de nuestro país es ver la proliferación de agrupaciones que quieren proponer agendas de ideas para liderar las riendas políticas de un territorio tan Bien, pequeñito como un cantón. bien, Eso a mí bien. me encanta. Es casi, hemos llevado la política al punto del folclore a nivel cantonal, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no lo digo en términos peyorativos. Es muy florida la participación ciudadana en las elecciones municipales. Lamentablemente, esa participación no, no se ve en la ciudadanía al salir a votar. Por alguna razón, y sugiero como hipótesis, que tiene que ver con el hecho de que no hay anuncios en televisión y en radio y muchas pancartas por todo el país anunciando a los 2 o 3 candidatos que son los que probablemente van a ganar una elección. En las campañas municipales no existe eso por un montón de razones. Primero que todo, por costo, ¿verdad? Y segundo que todo, porque me parece que la idea es pues, una agenda que convoque a una masa crítica de votantes en un cantón pequeño. Serán 3 o 4 mil votantes los que podrían determinar quién resulta electo en una contienda municipal, incluso menos de 4.000 personas.
Entonces, gastar mucho dinero en parafernalia y propagandística no tiene sentido, no es el propósito de lo que se busca. Sin embargo, por alguna razón, la participación ciudadana es mucho más reducida en las elecciones municipales, a pesar de que, como decías muy bien, la gobernanza municipal es la que nos toca más directamente a cada uno de los ciudadanos. El otro día ponía el siguiente ejemplo. Yo soy oriundo del cantón de Curridabat y me importó la realidad política del cantón de Curridabat siempre cuando fui ciudadano en el cantón. Pero ahora soy ciudadano residente del cantón de Escazú, cambié mi recinto electoral y me interesan más los asuntos de gobernanza local de Escazú que de Curridabat. Y no es un tema de sesgo ni de discriminación, es un tema de cuánto me afecta a mí el puente que necesita ser ampliado a Claro, 300 metros claro. de mi casa, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que siento que debería convocarnos a entender que lo que le está pasando al mundo es que se está fraccionando en unidades cada vez más pequeñas de administración y gobernanza de los bienes colectivos. Entonces estamos cada vez más, nos estamos pareciendo cada vez más a lo que éramos al principio, que eran tribus pequeñas de, no sé, 160 o 200 personas, y dejando de ser aquellos grandes bloques de millones de personas que todos tienen que hacer exactamente lo mismo según lo que se decida. Creo que el mundo va en otra dirección. Y por último, mencionar un detalle y es que eh, el comportamiento electoral es un comportamiento económico, es un comportamiento que tiene que ver con escasez de recursos, tiene que ver con preferencias, tiene que ver con intereses, tiene que ver con conveniencia eh, y, y las elecciones municipales y también las presidenciales tienden a parecerse más a un concurso de popularidad donde la gente lo que va es a manifestar quién le simpatiza más para satisfacer algún interés que muy probablemente pueda traducirse en términos económicos, ¿verdad? Lo que implica es que no existe un partido o una agrupación o una figura de candidato o candidata que sea del agrado del 100% del electorado, porque vivimos en un entorno eh, muy plural y muy diverso y muy libre para que la gente pueda promover sus diferentes gustos y además respaldarlos, ¿verdad? Eso como respuesta a tu comentario inicial. Bueno, ahí has puesto un tema que es de suma importancia y creo yo que cuando hemos hablado aquí de educación cívica, este debería ser un elemento sobre el cual deberíamos educar a la gente y es, ¿cómo lo llamaríamos? La dinámica de la dinámica del pleno funcionamiento de una ley. No basta con que una ley salga aprobada en el Congreso para que la ley empiece a rendir sus efectos. Yo me acuerdo, tú pusiste el ejemplo de la ley 7600 sobre discapacidad. Yo la que pongo es la Ley General de Administración Pública, que se promulgó, entiendo que fue una ley muy visionaria, muy avanzada, una ley muy bien formulada, pero que tuvo enormes problemas para ser aplicada porque no la entendían. Creo que no la entendían los operadores y no la entendían posiblemente los que tenían que juzgar las violaciones a la ley y tal. Hoy en día ya nadie anda diciendo que no entiende la ley general de administración pública. Esa idea de que las leyes sufren algo así, yo lo relaciono con esto, como eh, como un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que hay, sí, algo así como una curva de aprendizaje en una ley, pero no es aprendizaje, ya me aprendí la ley, sino ya aprendí a vivir de acuerdo a la ley. Y citas también que
el cambio de la legislación municipal es relativamente reciente. Es relativamente reciente que elegimos alcaldes, ¿verdad? Antes no había alcaldes y ahora elegimos alcaldes. Y entonces, pensando estas modificaciones mentales, comportamentales que hay que realizar para que la legislación vaya produciendo sus frutos completos, yo creo que también hay que tratar de que no solo la legislación, sino los cambios que el país necesita, vayan aceptando que hay una resistencia, que hay que hacer un proceso de aprendizaje. Vieras que a mí me parece, hace muchos años, hace muchas campañas políticas, me parece que en el país y posiblemente en otros países también, si uno ve una democracia tan madura como la de los Estados Unidos y la ve aquejada de las mismas debilidades, ¿verdad? Bueno, en nuestra democracia, y a mí no me importa cómo esté la democracia de los Estados Unidos, sobre la que tengo responsabilidad como ciudadano, es sobre la costarricense. Me parece que tiene unos sesgos equivocados. En primer lugar, existe la idea de que la campaña política es un ejercicio de, de lucha, que es un ejercicio casi deportivo de ver quién gana y quién pierde, ¿verdad? Las campañas políticas, fíjate que deberíamos desterrar la idea de que se ganan o se pierden. Si las gana o las pierde el país. Tú ganas una campaña con un voto mayoritario y el gobierno no funciona de acuerdo a la conveniencia del país y no ganaste. Perdimos todos. La idea de que en una campaña política es posible que perdamos todos, yo creo que es una idea muy sana, ¿verdad? Segundo, tratamos de elegir personas y en nuestro inconsciente creo que tratamos de elegir magos, ¿verdad? Uno llega a estar convencido de que de estos candidatos a alcalde o de estos candidatos a regidores o de este candidato a la presidencia, el más mago es fulanito, ¿verdad? Y eso es un error. Yo creo que lo que deberíamos andar buscando son personas responsables, primero, razonables. Razonables quiere decir que, 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 que puedan sentarse en una mesa, escuchar razones, dar razones, convencer, es, es el logos lo que deberíamos estar buscando en la gente. Es la palabra que produce frutos, lo que deberíamos estar buscando en los candidatos que elegimos, ¿verdad? Porque estoy convencido de que la política, excepto la política en China, ¿verdad? Como mencionabas el ejemplo, la política es gestión de acuerdos. Y la gestión de acuerdos no se puede hacer si no es con razones, con ideas, con argumentos, con palabras, con persuasión. Entonces, el sesgo que tenemos, creo yo que es equivocado, es el de buscar al más galleta en los discursos, al que fue más hábil en la discusión. eh, y lo que deberíamos estar buscando, claro, eso cuesta más llegar a medirlo. ¿Cuál es el más capaz de realizar acuerdos? ¿Cuál es el más capaz de gestionar acercamientos? ¿Cuál es el más capaz de tender puentes, como se ha dicho durante muchos años?
¿verdad? Bueno, la otra cosa, y estoy hablando de cómo deberíamos educar a la gente para una campaña como una campaña municipal. La otra cosa que es muy importante es que la política es la actividad que conduce al bien común. Si la política conduce al mal común, pues no queremos esa política, ¿verdad? Conduce o debe conducir al bien común. No debe conducir al triunfo electoral, no debe conducir al poder, porque si pensamos que la política debe conducir al poder, entonces el sesgo que tenemos es el sesgo de decir, bueno, vamos a ver quiénes son los machos alfa, lo cual, lo cual para empezar, cumple con la equidad de género, porque estarían perdiendo las mujeres, aunque muchas tienen comportamientos de machos alfa, ¿verdad? Pero buscar cuál es el macho alfa, el que derrotó a todos estos, ¿verdad? El impertérrito que lo atacan y sigue adelante y tal y cual. Me parece que si el objetivo de la política es el bien común, pues estamos buscando la conducción equivocada. Bueno, en la elección municipal tenemos la ventaja de que los candidatos son más cercanos. No quiere decir que todos conocemos a los candidatos a alcaldes o a los candidatos a regidores, pero están ahí. La municipalidad o el tribunal de elecciones o los vecinos. Deberíamos gestionar muchas reuniones, deberíamos ver a la gente, deberíamos, yo no sé los currícula de los candidatos a alcalde en la próxima elección, que es prácticamente en enero, porque es el primer domingo de febrero, creo. Debería conocer los currícula y debería conocer más que los currícula, quién es de tal oficio o profesión, debería conocer cuáles son las cosas que han hecho. Yo me he cansado de decirlo en las empresas, cuando queramos seleccionar a alguien, preguntémosle qué logros ha tenido, pero que no me diga como logro, mire, yo soy máster en no sé qué. Eso todo lo que nos dice es que se pasó, no sé, 2000 horas muy formalito haciendo tareas y las hizo bien, ¿verdad? Lo que quisiera saber es si organizó un equipo de fútbol, ¿verdad? Si organizaba paseos cuando estaba en el colegio, si fue capaz de organizar la vigilancia de su barrio, ¿verdad? Esos son los logros que quisiera. Yo no quiero un alcalde que llegue a escribir un libro. Lo que quiero es un alcalde que llegue a gestionar los acuerdos del caso. En la municipalidad tenemos en pequeño la República de Costa Rica, porque en una municipalidad tenemos un poder ejecutivo, ese es el alcalde, ¿verdad? No hay ministros. El alcalde es el presidente y toda en la ejecución. Pero tenemos un poder legislativo también, que es el Consejo Municipal. Eso hay que entenderlo. Hay que entender que no solamente se necesita un buen alcalde, sino que se necesita un buen consejo municipal con gentes. El otro día leía por ahí a Chesterton que decía, bueno, ¿cómo es posible que en la administración de justicia, en el sistema anglosajón, se elige unos jurados que no son abogados, son vecinos, vienen ahí, se sientan ahí y tal y cual? Y entonces alguien, creo que el mismo Chesterton con mucha sorna decía, bueno, así fue como Jesús eligió a sus discípulos, ¿verdad? No dijo, tráigame al rabino tal, al rabino cual, no, iba buscando gente. Bueno, los vecinos tienen todo el derecho de ser miembros del consejo municipal, pero desde luego valdría la pena escoger a los vecinos que tengan más sensatez, más capacidad de trabajar en equipo, más visión y menos de los sesgos de macho alfa, de quién ganó
aquí el asunto es luchando y ganando, ¿verdad? Eso. Una, una idea que me surge de lo que estás diciendo es que la gestión de acuerdos implica la gestión del futuro. Y hoy en día, hace unos años, se ha empezado a poner muy de moda a nivel de sector público en países desarrollados, Europa, Canadá, bueno, sobre todo Escandinavia, que es donde creo que se hacen más experimentos en gobernanza pública, de la innovación en el sector público, ¿verdad? Yo creo que por definición el sector público no está llamado a innovar. Por un asunto de reglas, ¿verdad? Por un asunto de principio Sí. de legalidad. El principio de legalidad lo que dice es que la persona que ejerce la función pública debe acatar absolutamente lo que la ley le manda. Y no hacerlo es caer en el incumplimiento. Entonces, por principio de legalidad, la administración pública en nuestros sistemas jurídicos no está llamada a innovar. Ese no es un mandato de la ley para quien ejerce la función pública. Pero en Escandinavia se han puesto a explorar y a experimentar cómo llevar el concepto de innovación al sector público, involucrando a los ciudadanos privados y que los ciudadanos sean los que manifiesten cuáles son las necesidades que tienen como administrados y que la administración pública pueda incorporar poco a poco los cambios que mejorarían o que satisfarían esas necesidades de, de la ciudadanía. Y en los últimos 8 o 10 años, sobre todo se ha puesto en moda en países como Finlandia, la administración del futuro. Y la Ah, administración del futuro quiere decir que con la información que tenemos hoy podemos dibujar múltiples tendencias de hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos si no hay cambios abruptos y además pensar en la posibilidad de que existieran algunos cambios abruptos para ver qué podría suceder. Y hay países como Finlandia que hoy en día tienen un ministerio del futuro. Y ese ministerio del futuro a lo que se dedica es asegurarse de que el Estado sea más versátil en su capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias que van surgiendo. Porque algo que mencionaba en mi introducción es que eh, todo ha cambiado en los últimos 100 años del quehacer humano de manera vertiginosa y exponencial, menos la gobernanza pública. La gobernanza pública sigue siendo igual a como era hace 150 años. muy bien. Entonces cada vez es más difícil administrar lo que está moviéndose a una velocidad mucho mayor, ¿verdad? Y que incluso al crearse una innovación podría ser que esa innovación estuviera en un marco vacío desde el punto de vista legal. Y, y entonces eso exige un proceso de creación regulatoria que demoraría años. Y mientras tanto hay incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica y muchos otros elementos que nos impiden consolidar esas innovaciones. Eh, o incluso investigaciones científicas, ¿verdad? Surge una investigación científica Sí. que es contraria a la ley y no se puede aplicar porque la ley dice que no se puede, pero es algo nuevo que la ciencia descubrió. Para poner un ejemplo que vivimos recientemente en Costa Rica, la fertilización in vitro, ¿verdad? Era algo que por razones legales y quizás por un vínculo religioso no se permitía su implementación, a pesar de que científicamente estaba tan consolidado como una solución para parejas que no tenían la posibilidad de concebir, ¿verdad? Por medios naturales. Y bueno, finalmente se pasó esa legislación, siento yo que a un costo alto e innecesario, porque pudimos haber sido un poco más abiertos y adaptables a la realidad de esos avances de la ciencia y de la tecnología. Entonces, gestionar el futuro me parece que nos invita a realizar un ejercicio constante de prospectiva. Prospectiva quiere decir identificar esas leves señales del futuro que ya empezamos a ver que surgen y decir
qué podría pasar con esto, cómo podría afectarnos, de qué manera podríamos aprovecharlo, qué oportunidades podrían surgir, cómo hacemos para desarrollar talento que converja de manera más sinérgica con esas tendencias del futuro. Y ahí siento que podríamos estar haciendo un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos ese ejercicio de prospectiva para gestionar el futuro, pensando en el sistema de educación pública, probablemente seríamos como comunidad, como colectividad, menos quejumbrosos respecto a la calamidad en la que se encuentra el sistema de educación Sí, sí, pública, sí, sino sí, que sí. estaríamos diciendo, mira, aquí hay una oportunidad muy interesante de gestionar el talento de una manera diferente en vista de que hoy en día tenemos una biblioteca en el bolsillo, ¿verdad? En vista de que hoy tenemos acceso a tantísimas personas expertas con conocimientos, con ideas, con métodos que podrían ayudarnos a desarrollar talento de una manera diferente, que no sea simplemente apréndase las tablas de multiplicar, apréndase Sí. todos los ríos de Ujú, Costa Rica, sépase los volcanes en orden alfabético. Y no digo que eso no sea importante, lo que digo es que eso proviene de una era donde esa era la información que había, entonces era la información que se ujú, enseñaba, pero no ujú. había más. Hoy en día está todo en el bolsillo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que más personas tengan todo en el bolsillo al menor costo posible? Que no tengan que comprometer sus ingresos, sobre todo si son bajos, consiguiéndose un aparato móvil, ¿verdad? O pagando una cuenta de Internet. Hey, una persona que está registrada en el sistema de educación pública que necesita acceso, conectividad a Internet, no debería recibir un subsidio o una beca para la conectividad, no, Ujú. no para que se dedique a jugar jueguitos electrónicos ni a entretenerse en redes sociales, sino para que ponga su espíritu en contacto con un tipo de información que probablemente le va a nutrir su capacidad de emprender y su espíritu emprendedor. Y lo otro que quería decir, refiriéndome un poco más al tema de la ley, y esto creo que se conecta con lo que decíamos más temprano, la ley crea cultura y la creación de cultura por medio de la ley toma décadas. Pero en el caso de Costa Rica, hemos sido muy hábiles y muy ágiles adaptando legislación de otras jurisdicciones. Entonces, aquí creo que ha habido una desproporcionada cantidad de abogados que han estudiado en países desarrollados, ¿verdad? En Estados Unidos y Europa. Y esas personas han, bueno, han desarrollado una especialidad académica y se han traído legislaciones modernas de esos países para implementarlas en Costa Rica, que creo que eso es lo que sucedió con la Ley General de Administración Pública, y entonces al principio se siente como que esa legislación eh, eh, es, es, es ¿verdad? Muy extraña porque no se adapta a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y sin embargo, nos hizo muy rigurosos en el ejercicio de la administración pública, como sujetos privados y como funcionarios públicos también. Pienso, por ejemplo, en lo que fue la creación de la Sala Constitucional, la que denominamos hoy Sala Cuarta, que el año Ujú. entrante Sí. cumple 35 años de creada. Y se creó una sala, se creó una jurisdicción para poder determinar violaciones y cumplimientos con la constitución política. La constitución política que era prácticamente letra muerta en este país porque nadie nunca leía la constitución. Y hoy en día tenemos, me parece que este año, por primera vez, la sala constitucional llegó a 20.000 casos en el año, 20.000 eh, denuncias o apelaciones o Ujú. recursos que la gente presenta sobre violaciones que considera que han sufrido respecto a las normas constitucionales. Hoy en día tenemos miles de personas en este país que se dedican a velar por la constitución. Y eso creo que nos hace una cultura mucho más robusta desde el punto de vista de eh, convergencia con un Estado de Derecho, porque lo peor que le podría pasar a nuestro Estado de Derecho es que nuestra cultura dejara de ser legalista o Sí. que tuviéramos una cultura muy legalista en tierra de nadie, donde no hay reglas, ¿verdad? Cualquiera de las dos sería un escenario
incierto, pero en la actualidad lo que tenemos es un robusto Estado de Derecho con una madura cultura jurídica. Y eso creo que nos hace bien pensando en la gestión del futuro, en la gestión de acuerdos y sobre todo en la posibilidad que tenemos de impulsar agendas municipales para el desarrollo de los cantones y de los territorios y de las comunidades que los habitan. Muy bien. Eh, yo tengo la tentación de señalar puntos que son como muy poderosos y irradian mucha energía. eh, Podría ser que no estuvieran directamente relacionados con las elecciones municipales, pero finalmente voy a tratar de conectarlo con las elecciones municipales. Bueno, en primer lugar, hay un tema bien pesado, que es el tema de si el Estado, por su misma definición, por su mismo diseño, puede ser naturalmente innovador, ¿verdad? Bueno, entonces nos decías que el principio de legalidad lo que dice es a las instituciones estatales, ustedes hagan aquello que les está mandado, ¿verdad? No se preocupen de nada más. Y entonces surge el tema de cómo en un mundo tan cambiante introducir algo que nos parece que es necesario en la familia, en las escuelas, en las empresas, en las comunidades, que es la innovación. Entonces, ¿cómo introduciríamos la innovación? Y nos da la respuesta a través de funciones como, por ejemplo, el Ministerio del Futuro de Finlandia o formas públicas de producir innovación en Escandinavia. Eso es importante conocerlo. Yo de oídas conocía lo de Finlandia y el Ministerio del Futuro, pero oído así como lo explicas tú, a mí me parece que debería ser como una tarea nacional de tratar de ver cómo avanzamos en esa dirección y dar muy bien el ejemplo de cuando se inició la discusión de la jurisdicción constitucional. eh, para nosotros era novedoso. Fue como cuando empezamos a oír hablar del ombudsman de los países nórdicos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, son los famosos defensores que tenemos hoy en día, defensores del consumidor, defensores de los habitantes, pero fue realmente una innovación gruesa a nuestro sistema jurídico. Bueno, habría que innovar nuestro sistema jurídico para introducirle esa ventana por la cual se cuele la innovación necesaria en un mundo que de año a año, de semestre a semestre, cambia profundamente, ¿verdad? Y esta recomendación tuya de ponernos a mirar en esa dirección, creo yo que nos permite, pensando en elecciones de alcalde, yo decía que hace muy poco que elegimos alcaldes, tú decías que el código municipal es reciente y tal. Bueno, deberíamos mirar las campañas eh, electorales de las municipalidades, no solamente como algo que se termina ahora en febrero con la oficialización de los nombramientos, sino que deberíamos ver esta campaña como el preludio de la campaña del 2028 y tratar todos, tribunal electoral, partidos, ciudadanos, municipalidades, de decir, muy bien, terminó esta campaña del 24, pero vamos a seguir en proceso de mejoramiento para que en el 28 estemos más maduros como estamos ahora en cuanto a a legislación constitucional, como estamos ahora en cuanto a figuras como el ombudsman o como la ley 7600 de igualdad de los incapacitados, discapacitados, etcétera. Entonces, de lo que estaríamos hablando es de otro sesgo que me parece que tenemos, y es como de ir
cortando cosas. Dice, bueno, ya esta campaña ya terminó. No, que una campaña conecte con otra, ¿verdad? Qué interesante sería que pudiéramos nosotros, imagínate, si tuviéramos grupos que tuvieran expectativas claras sobre qué quieren de la municipalidad de su cantón a partir del 2024, podríamos seguir haciendo algo que se llamaría control, control de gestión. Bueno, vamos a ver si la gente que elegimos está dando los resultados que pensamos que iba a tener, porque uno no puede simplemente ir a votar y me voy y allá cuando me llamen otra vez a votar, vuelvo. No, creo que la elección debería ser una de las funciones básicas del ciudadano, estar eligiendo o pensando en la próxima elección o revisando los resultados de la pasada elección. ¿Por qué cortamos? Ya se terminó, ya el Tribunal Electoral dio el fallo, entonces a otra cosa. No, deberíamos seguir conectados. Antes decías de manera muy interesante que deberíamos pensar en algo que llamarías como la, la, los conceptos económicos de una elección. Claro, elegir tiene un costo. Es preferible que ahora estuviéramos hablando de la campeonización del Saprissa y del pase de Bolaños, con el cual se despidió 2 minutos antes de que terminara el partido. Sería más lindo estar hablando de eso que estar hablando de estas cosas arduas. Yo considero que son arduas de las que estamos hablando. Y entonces ahí también deberíamos ser educados en el sentido de por qué me voy yo a preocupar por esto. ¿Sí? ¿Por qué voy a dedicar mi tiempo a algo que es arduo, que implica trabajo, en vez de estar hablando de la campeonización del Saprissa, que yo no soy sapricista, tú sí, pero deberíamos, en vez de estar hablando de aquello que no tiene costo, estar hablando de algo que tiene costo. ¿Por qué? Porque éticamente vivir en esta maravilla de país en que vivimos tiene un costo y tiene un costo para todo el mundo vivir en todos los países en los que viven y hay que pagarlo. Y el costo se paga siendo ciudadano responsable, ocupándose de cosas que son constructivas, ocupándose de cosas. Fíjate que si nuestra conversación de hoy tuviera éxito y diera frutos, pues la elección del 2028 municipal sería mejor de lo que está haciendo esta y posiblemente la que sigue sería mejor. No cuesta tanto, tampoco es que estamos haciendo un sacrificio enorme, ¿verdad? Pero creo que deberíamos incitar a las personas a que miraran en esta dirección, en la dirección de qué es un ciudadano responsable y cuáles son los costos que hay que pagar por vivir en esta maravilla de país, ¿verdad? Bueno, creo que con eso yo terminaría mi intervención. Bueno, me gusta como cierre, me adhiero a esas conclusiones y ojalá que más gente despierte su interés por las elecciones del próximo 4 de febrero. Ujú. Muy bien. Bueno, que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.